Hola programas, buenas noches. Bueno, continuando con nuestro curso de WordPress, vamos a ver ahora un poquito de lo que es, de lo que es la página web. La página web es un documento electrónico que generalmente contiene hipertexto y que puede ser accedida o que se puede leer mediante un navegador web. ¿Qué es el hipertexto? El hipertexto es una forma secuencial de estructurar un contenido. El hipertexto nos permite enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos. ¿Qué es esto? Un enlace asociativo, perdón, es la forma en la que le decimos al navegador web qué tipo de contenido es el que debe demostrar. Por ejemplo, si va a ser una imagen, si va a ser un video, si va a ser un audio o si va a ser alguna otra página web. Ajá, las páginas web frecuentemente también incluyen otro tipo de recursos, como pueden ser hojas de estilos en cascada, que son los CSS, guiones o scripts, que son JavaScript, imágenes y demás. Ajá, ahora, ¿qué diferencia hay entre una página web y un sitio web? Una página web, como lo mencionamos anteriormente, es un documento, es uno solo. Un sitio web es un conjunto de páginas, o sea, son muchas páginas. Cuando nos referimos a un sitio web, bueno, perdón, cuando nos referimos a una página web, en el, como en el mundo eh, así común, no sé cómo llamarlo, eh, en nuestro día a día, exacto. Cuando nos referimos a una página web en nuestro día a día, generalmente nos estamos refiriendo a un sitio web. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen, oye, es que quiero hacer mi página web, o uno mismo piensa, quisiera construir mi página web, lo que realmente estamos pensando es construir nuestro sitio web. Digo, ese es como una exquisitez de programador, pero digo, es para que tengamos los conceptos claros. Una página es un documento, un sitio eh, es un conjunto de documentos. ¿Por qué? Porque vamos a tener la página de portada, que es una página. La página de quiénes somos, con nuestra información, que son dos páginas. La página de nuestros servicios o nuestros productos. La página de contacto, una galería de fotos. Ya son cuatro o cinco páginas. Esas cuatro o cinco páginas forman nuestro sitio web. ¿Sí? Entonces, cuando nos refiramos a una página, cuando nos estemos refiriendo, perdón, a una página va a ser un documento. Cuando nos estemos refiriendo a un sitio, van a ser muchas páginas. Ajá, y es como todo el conjunto, armar todo el sitio. Ahora, ¿qué elementos componen las páginas web? Si bien hay muchas clasificaciones y los autores tienen N cantidad de clasificaciones y a veces hasta cada empresa tiene su clasificación, a mí me gusta separarlo en tres aspectos. El primer aspecto es el contenido, que en este caso es donde entra la parte del hipertexto, que de hecho eso es lo que significa HTML, Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado de hipertexto. Ojo, el HTML no es programación. Si alguien les dice, cada vez que alguien dice que sabe programar en HTML, eh, una, un disco duro de algún servidor del mundo muere. De verdad, HTML no es programación, es marcado. Precisamente ese es el concepto del hipertexto, marcar los elementos. Nosotros le decimos a la página, ¿sabes qué? Eh, Esta línea debe de ser una imagen. ¿Y cómo entiende el navegador que es una imagen? Con una etiqueta, marcando ese texto como una imagen. Si queremos poner un enlace o un título, ¿cómo le decimos al navegador que dicho texto es un título? Con una etiqueta, marcando ese texto como un título. Ese es HTML y ese es el contenido. Ajá, ciertamente, hace unos años era era muy frecuente en la web, en internet, encontrarse páginas hechas en Flash. Si bien el aspecto visual era muy bonito y se veía muy bien y los efectos y todo estaba super wow, carecían mucho de contenido porque no eran muy navegables, tardaba en cargar, había problemas con los navegadores por la versión de Flash, bla 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 bla. Ajá, el contenido deben de tenerse presente que el contenido de nuestras páginas web debe ser siempre visible, haya o no haya estilos, haya o no haya diseño. El contenido debe ser siempre visible.
Este es el primer elemento o el primer aspecto que yo, como programador, como desarrollador, eh, catalogo el contenido. El segundo el elemento o el segundo aspecto, de las páginas web es el diseño. Les repito, pues voy a tomar el ejemplo de Flash. Antes el diseño se hacía con Flash y se ponía mucho énfasis en el diseño y en los efectos y que se viera bonito y sonidos y musiquita y todo. Actualmente se usa una tecnología que se llama CSS, Cascade Style Sheets, o hojas de estilos de cascada. Ajá. ¿Esta que es? CSS tampoco es un lenguaje de programación. Entonces tampoco hay como programadores en CSS. O sea, sí sabe, sí se sabe utilizar, se sabe el marcado. Se utilizan, en CSS se utilizan más como sentencias, como decir, como propiedades, perdón. Como decir, el color de fondo gris. Para el elemento 1 el color de fondo debe ser gris. Para el elemento 2 el color de fondo debe ser azul. No son como propiedades de los elementos del HTML. Ajá. Eh, Esa es la parte del diseño. El diseño se hace con CSS. ¿Sí? Con el CSS se le da color, figura, bueno, color, forma, figura, textura y todo lo demás. Y el último componente o el último elemento de las páginas web, de acuerdo a mi apreciación, es la parte de la interacción. Esa interacción se hace con, ahora sí, un lenguaje de programación que se llama JavaScript. Se puede hacer con, bueno, obviamente JavaScript, obviamente van a decir, oye, pero está jQuery, está Angular para móviles, hay muchas librerías, muchos frameworks, pero la mayoría funciona con JavaScript. JavaScript es el lenguaje de programación por excelencia para web. Ajá. Con JavaScript le podemos dar mucho dinamismo a nuestra página, mucha funcionalidad que no tiene el contenido o el HTML por defecto. Ajá, por ejemplo, le podemos, no sé, hacer que giren las cosas, que se conecten, que hacer conexiones asíncronas, que vayan cambiando las cosas en tiempo real conforme el usuario lo vaya haciendo. Toda esa interacción y esa funcionalidad extra que necesitan nuestras páginas web, se la damos a través de JavaScript. Ajá, entonces recuerden, contenido, diseño e interacción. HTML para el primero, CSS para el segundo y JavaScript para el tercero. ¿Vale? Esto es lo que son las páginas web. Les dejo mis datos, mi Facebook, mi Twitter, mi sitio web. Si me quieren seguir, suscríbanse, denle like al video si les sirvió, si les gustó. Y comenten aquí abajo lo que les gustaría preguntar, si tienen alguna duda. Y pues nada, muchas gracias, programas. Hasta luego.